Bienvenidos hinchas de Falso 9. La temporada 2 está aquí y con ella nos sumergiremos en un laberinto de emociones, donde cada fotografía revive jugadas legendarias, goles inolvidables y jugadores que marcaron historia en el fútbol. Abróchense los botines y prepárense para el pitazo inicial, que comienza el partido. ¿Qué tal amigos de Falso 9? Bienvenidos. Capítulo número 13, Falso 9 acá, con un personaje extraordinario, un jugador de fuste, no chileno, pero sí importante en el siglo XX. Es Bartichotto, Marcelo Pablo Bartichotto. Y hoy, con el equipo estelar de siempre, José Vega, Dani Saavedra, pero con alguien que ustedes conocen ya, un amigo de la casa, ¿cierto, José? ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo están compañeros? Aquí contento, expectante de una nueva edición, inaugurando Falso 9 con extranjeros, ojo, que no lo habíamos hecho eso. Así que estamos muy contentos y presentando a David, nuestro querido amigo, un refuerzo, de repente nos acompaña. Esta es la ocasión para hablar de un ídolo de él, en lo personal, así que un gran recuerdo y esperamos hacer un gran programa. David, te saludamos. Hola amigos, ¿cómo están? Sí, efectivamente, muy contento de que nuevamente me hayan invitado para hablar de... Ya hay una precisión. Ojo que Bartichotto también es nacionalizado, entonces en rigor... En rigor incluso puede votar y da su opinión. Así que muy contento por esta invitación y por compartir con ustedes, grandes amigos y muy conocedores del fútbol chileno. Y falta uno, parece, un jugador importante de este equipo, figura. El hombre Reels de Falso 9. ¿Me escuchan, chiquillos? ¿Me escuchan? Sí, Dani, dale. Bueno, Fernando, ¿cómo estás? José, y bienvenido nuevamente David. Lo tuvimos con Caselli y ahora lo tenemos con Bartichotto, que, como bien dice David, puede votar y tiene su opinión del país. Así que un gusto estar con usted y hablar de un gran personaje de un héroe, digámoslo así, de los años 90 de Colo-Colo, a pesar de que llegó a finales de los 80. Así que sea un buen capítulo, chiquillo. Eso. Sí, una figura importante, un ídolo, como la canción que creamos para este capítulo. Miren, vamos a empezar al tiro con la foto porque yo creo que eso es lo más importante. Recordemos que este laberinto de emociones se basa en una fotografía y esta fotografía especial es única y nos lleva a un momento importante en la vida de Bartichotto y en la vida de Colo-Colo. Vamos a ver esta fotografía. Ahí está la fotografía, muchachos. Miren, esa fotografía. ¿Qué nos puede decir esa fotografía, nuestro querido invitado? Bueno, efectivamente este es el partido de la semifinal, Colo-Colo de la Libertadores del año 91, Colo-Colo Boca Juniors, y después del tercer gol de Rubén Martínez, se forma esta batahola, jugadores de Boca reclamando posición de adelanto y peleas con la cantidad de gente que existían, camarógrafos, civiles en la cancha, quedó la embarrada. Y fue esta fotografía fue icónica porque además Marcelo Pablo la cuenta y con un poco de vergüenza. Pasa algo similar que cuando a Pato Yáñez le preguntan por su gesto. Bartichotto en más de alguna oportunidad lo ha dicho, porque además eran compatriotas, y dijo que pero en un momento no tuvo otra opción, porque además esto demuestra, de otra manera, cómo Marcelo Bartichotto veía y se impregnó del espíritu colocolino. Bartichotto dice que en un momento se le acerca Antonio Aput, dice, y lo cercan, cerca a un pozo que tiene Monumental. Entonces, bueno, él corre hacia acá y dice que después ve de atrás y venía Walter Pico. Y la foto es justamente él toma del pelo a Pico, que tenía el pelo largo, y no es Aput, pero que Aput lo estaba persiguiendo a él, pero él toma a Pico y le tira un combo. Dijo que le pegó 2 combos, pero en la cabeza, porque nunca levantó la cabeza. Le pegó 2 combos en la cabeza y después él corrió hacia atrás.
¿Por qué es icónica? A mi juicio. Porque representa no solamente las sensaciones del momento, sino que además lo impregnado que estaba Marcelo Bartichotto con el espíritu colocolino, porque incluso ahí estamos hablando que llevaba 3 años en Chile, 88 al 91. Entonces, Marcelo, bueno, cuestión que la vamos a hablar después seguramente con ustedes, pero esto es una manifestación, al igual que el gol triste, al igual que otros actos que ha tenido Marcelo Bartichotto, que demuestran lo impregnado que está justamente con Colo-Colo, con el club, y es muy raro eso en jugadores extranjeros, porque uno lo puede ver después con jugadores que son nacidos de la casa, o jugadores extranjeros que van y cambian de club sin ninguna importancia. Por eso es tan relevante la fotografía, porque no es una apología de un acto violento, sino que a mi juicio se trata justamente de una manifestación del amor casi enfermizo que él sentía por un club que él defendía y que se enquistó tanto en los corazones de los colocolinos que generó esto. Y así después muchas cosas que lo llevaron a que defendiera un equipo, unos rivales a la Universidad Católica y no se le da el gol, cuando no tendría ninguna razón. Entonces, por eso es llamativa esta fotografía de Marcelo Bartichotto, y bueno, más allá de todas las características deportivas que tuvo él, que justamente después las podemos seguir analizando, porque no nos podemos centrar solamente en este hecho, que Marcelo es mucho más. Así que eso. David, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Sí, ahí tú te acuerdas, porque a lo mejor tú tenías más datos, tú dominas más el tema de quién empezó esta pelea. Yo sé que también fueron los periodistas que invadieron cancha y todo, pero sí, parece que la empezó Pato Yáñez, ¿cierto? Sí, dice, bueno, hay unas imágenes que uno puede ver y advierte que a Patricio Yáñez, cerca del área, a Mendoza y a Patricio Yáñez lo están persiguiendo. A Mendoza y a Patricio Yáñez, a los dos, y le tiran unos combos y se ve que tiran hacia atrás. Después entra Carlos Velázquez, que era un preparador físico que ya falleció de Colo-Colo, que el ayudante de Mirko, que está y los tira hacia atrás a todos los jugadores de Colo-Colo. Bartichotto se queda en el otro sector de la cancha, y ahí se forma la bataola, y después lo llevan hacia acá, y después todo se concentró. Los jugadores de Colo-Colo se fueron hacia el lado de Cordillera, todos cercados, y acá estaba la bataola justamente entre los jugadores de Boca, Carabineros y los periodistas, y la cantidad de civiles que habían y un perrito que después hizo de las suyas también ahí. El perrito justiciero. Exacto. Oye, chiquillos, yo los invito a escuchar la voz de Bartichotto y qué dice él de esta foto. ¿Les parece? Sí, vamos. Vamos entonces. Vamos a escuchar esta. ¿Pegó o no pegó en ese partido ante Boca? Ya sabemos que pegó en las redes con ese golazo inolvidable. Pero en la reyerta final. Hay una foto que me condena. Hay una foto que me condena. Sí. ¿A quién está agrediendo en esa foto? Díganme. Está empujando a Jun. No, lo agarré a uno que tenía el pelo largo, de rulos. Ya, todavía no lo agarré. Batistuta. No, lo agarré de los pelos y le metí una. Pero me decían, vos que te metés si sos argentino, que esto que lo otro. ¿Qué va a ser? Pero No importa. Ahora estoy defendiendo a mis compañeros y a mi equipo. A Walter Pico. Exacto. Lo agredió. Sí, porque me vino a empujar y ahí como que no lo quería tocar. Lo pero sabemos que no. Le pegué al final. Le pegué al final. Usted no es pro violencia. ¿Viste? ¿Qué opinas de esto, José? Es que podríamos decir que agarró de las mechas a Walter, para no decir una palabra más fea, pero es muy... No, pero es picó. Así que el acento ¿Es picó? ¿Tiene tilde? Es picó, como Jesús picó. verdad que en Wander había un jugador, pero es verdad, nosotros le tendemos a decirle así, como Medel y Medel, allá lo dicen Medel. Sí. Oh. Claro, lo de Bartichotto, lo que yo resalto es eso, bueno, lo que dijo David un poco, me tomo un poco sus palabras, es la identidad que todo grabó Colo-Colo en tan poco tiempo, en tan pocos años, porque él llegó el 88, en agosto. No, en agosto, Dani, llegó en agosto. En agosto del 88 llegó, y llegó la campaña mala, David se va a acordar mejor, porque Colo-Colo estuvo colista en ese campeonato. Tal cual. Eliminado a la Libertadores, me acuerdo de ese equipo, Alejo Rodríguez, no sé si estaba Eugenio Julio, parece también, ese de Coquimbo. Un equipo que la pasó mal, bueno, nunca iba a descender Colo-Colo, ya sabemos que iba a pasar ahí, pues no iba a descender, pero la pasó mal. Y llegó en ese equipo, y al otro año sale campeón, el 89 inmediatamente, sale campeón. Ya estaba con Rubén Martínez, Sergio Díaz, David, el 89, sí, ¿cierto? El 89 ya estaba Sergio Díaz. Esos campeonatos que terminaban en enero.
¿Se acuerdan? En enero Sí. terminaba sus campeonatos. Oh, es súper largo. Y más la liguilla que terminaba ya pasando Ya, febrero. claro. No sé cuándo tenían vacaciones los jugadores, pero eran súper largos los torneos. A ese equipo llega Bartillotto y se transforma en un ídolo, un tipo indiscutido. Es decir, nadie puede decir que Bartillotto no es ídolo de Colo-Colo. Es notable, notable. Oye, José, conversemos. José, ¿te puedo interrumpir? Perdón. Si nos puedes contar un poco, tú te manejas ahí un poquito cómo es la llegada de Bartillotto, cómo se coordina o nace. Ahí podríamos mostrar quizás la imagen de la minuto 90 que te dije, Fernando. ¿Ya? ¿La quieres mostrar ahora? ¿Cuál de todas? ¿Sería esta, José? La que sale como galán de cine en la portada. Porque me acuerdo perfecto en la radio, en la Radio Nacional de Chile, me acuerdo perfecto que las radios pasaban prendidas en la casa. Los periodistas, tiene que haber sido entre Milton Millas y el Pato Ñate, que cubrían y comentaban que ya había llegado un jugador que más bien parecía galán o actor de cine que jugador. Me acuerdo perfecto el comentario. Me acuerdo perfecto. Y claro, ahí está la pinta de este compadre, porque llegó. Sobasterio le decían. Y claro, con el look, siempre el argentino siendo pionero en los looks. Y bueno, después creo que el primer entrenamiento hizo 3 o 4 goles. Ya demostró inmediatamente que era un jugador distinto. Y lo importante Sí. recalcar, él lo trae el presidente de Huracán y Bonavena, que era hermano del boxeador famoso argentino. Tal cual. Lo trae él. Bueno, y Vergara y todos los, no, ya si los secuaces, la directiva de esa época lo presenta acá y lo hacen firmar en Cienfuegos, me imagino, en la sede, y ahí lo presentan. Y bueno, un anónimo, pero que sabían que necesitaban gol en Colo-Colo, el año malo era ese, y lo traen. Y se une a la dupla que ya había entre Dabrowski y Morón, que eran los 3 argentinos. Los demás Chiquillo, De dale, Dani. hecho, José, ellos, como un poco para acompañar a Bartillotto, que los primeros meses se sintió un poco solo, sí, trajeron al hermano, Alejandro Bartillotto, que él siempre cuenta en la entrevista que le han hecho que justo su hermano ha dedicado sin pega, entonces le dice, vete conmigo para que me acompañe, a petición de Arturo Salá, director técnico del momento, de poder acompañarlo, y incluso llegó a jugar. Hay una anécdota que llegó a jugar por Colo-Colo, que no era malo, creo, de delantero también, igual que Bartillotto. Llegó a jugar un partido que lo puso Arturo Salá en un partido, creo que contra Ferroviario, ahí en el Estadio de Las Condes, un partido amistoso de preparación, y jugó ahí algunos minutos el hermano de Bartillotto, a ese nivel. A ese nivel lo querían, era muy querido Bartillotto en el plantel. Y también hay que contar que hubo algunos intentos de otros equipos chilenos que lo trataron de contactar antes de Colo-Colo. Everton fue el primer equipo. Y en esos tiempos recordemos que solamente los cupos extranjeros eran 3 y Everton ya no necesitaba más extranjeros. Y también la Universidad de Chile posteriormente también se contactaron con Pellegrini, que tampoco lo quisieron, y trajeron un arquero, Giorgetti creo que se llama el arquero, pero trajeron en vez de Bartillotto, digámoslo así. Y bueno, eso. ahí va el material de apoyo. Sí, pues, Sí, material de apoyo. ahí está, claro. Y Bartillotto llegó de alguna manera reemplazando a Hugo Rubio. Y ahí está, siempre lo cuenta, porque a él lo trajeron por $90,000. Y a Hugo Rubio lo vendieron al Boloña, creo, por $1,5 millones. Claro. Dani, Sí, si colocas de nuevo, por favor, Fernando, el reportaje de la minuto 90. Claro, y Giorgetti, el arquero que llega a la U, como dice Dani, que le ofrecieron a Bartillotto, Giorgetti, Pellegrini elige a Giorgetti, que no anduvo muy bien en la U, que ya era un arquero ya que estaba en el ocaso de su carrera. Bartillotto, un tipo que estaba recién, 21 años, elige a Giorgetti, Bartillotto que se va a Colo-Colo después, y bueno, ya sabemos cómo la rompió. En ese reportaje él habla de eso, habla que Giorgetti lo recibe Bartillotto en Santiago, le presenta un poco la ciudad y se alojan incluso en el mismo edificio, como son los argentinos, pues. Camaradería, compañerismo, y hasta plata le prestó. Ahí echan la broma ahí en el reportaje. Así que ahí se tiran flores todo el rato. Pero ya sabemos que Giorgetti no pasó mucho en la U y que Bartillotto sí la rompió en Colo-Colo. Es un dato Chiquillos, importante. los invito a que nos ordenemos y empecemos a hablar de Bartillotto, esta etapa de Huracán, para que aprovechemos el material que José nos entregó. ¿Ya? ¿Qué les parece? Les voy a mostrar una fotito. Bonito uniforme. Sí, les voy a mostrar una fotito para que veamos este muchacho que en su inicio
Mira la pintacha. Buena ¿Qué nos pinta. puede contar, David? ¿Qué sabes tú de Bartichotto esta etapa de Huracán? Sí, bueno, según lo que tengo entendido, Marcelo Bartichotto tiene la particularidad de que prácticamente no hizo divisiones inferiores. Entonces, él decía que era bueno para el fútbol jugar en un equipo de barrio, en Saladillo. Entonces, en un sector, él nació en Buenos Aires, en el barrio Quilmes, y jugaba en el sector de Saladillo. Era bueno para el fútbol incluso, pero nunca hizo divisiones inferiores de manera establecida, los cadetes. Y eso es súper relevante al momento de poder determinar después la calidad de un futbolista, porque evidentemente se puede partir de los 13, 14 años, incluso antes algunos, los forman en físico, los forman en táctica, en jugar al fútbol, no ser bueno para la pelota solamente. Entonces, Bartichotto se formó como un poco en bruto, y jugando, él ingresó, incluso más allá de la calidad que tenía como futbolista, pero había un poco perdido las ilusiones porque siempre lo veían que era bueno para el fútbol, jugaba la pelota, entró a estudiar a la universidad, entró a estudiar agronomía en la Universidad de Buenos Aires, estuvo 8 meses y después, como bien lo decía Dani y José, lo quisieron traer, primero José Luis Guizo, un jugador que fue exjugador de Everton, y Y de la U. Y de la U le habían prometido que lo iban a llamar de River Plate, de Boca no lo llamaron. Después un tío lo va a ver y le dice, bueno, te estás rompiendo acá en Saladillo, estamos hablando de un equipo de barrio, ¿por qué no te vas a probar a Huracán? Le dice un tío. Y él se va a probar Huracán y ahí la rompe en Huracán, pues, juega súper bien. Ojo, que lo que decía José es súper relevante, pero a la vez contradictorio, no lo que dice José, sino el objetivo dirigente de Colo-Colo. No, el contenido lo traían como goleador y Bartichotto nunca fue un goleador. Nunca fue un goleador. De hecho, en Colo-Colo, es para adelantarme un poco, la temporada que más goles hizo fue 9, el 89. 9 goles el año 89, que Bartichotto después fue goleador de una Copa Interamericana, pero hizo 4 goles. Entonces, el objetivo era otro, quizás, tal como lo dijeron por ahí también, fue más bien reemplazar a Hugo Rubio. Entonces, de ese matiz de jugador. Bueno, después de Huracán, ahí la rompe y juega, pero siempre en Nacional, no fue en Primera División. También es relevante. Colo-Colo trajo un jugador para reemplazar a Hugo Rubio, un jugador de la primera vez, digámoslo así, de Argentina. Y tal como también lo decían los amigos acá, llegó y los primeros meses Colo-Colo estaba en una situación desfavorada, estaba con Arturo Salal pifiado todos los partidos, Colo-Colo iba último. Los primeros meses Bartichotto sufría de una depresión, ya habían atisbos de ese problema que lo aquejaba y se quería ir. Yo vi un par de entrevistas, leí respecto de eso y Bartichotto siempre cuenta lo mismo. Hasta el día de hoy, los primeros meses él se quería devolver. Como decía Dani, también le trajeron al hermano por lo mismo. Y después se fue afirmando y después sabemos todo lo que sucedió. Sí. Fernando, tomando una pequeña acotación a lo que dice David, efectivamente tiene razón, porque uno lo recuerda por los goles, pero no fueron tantos los goles. Pero si uno lo recuerda por un gran asistidor, sí. Un gran asistidor, y ahí está la estadística. Por lo que sale, lo que alcanza a ver, tiene 91 goles y tiene 90 asistencias. Casi la misma cantidad de goles. ¿Cuál sería su marca técnica, José? Que tenía buen... Jugado las dos piernas. Físico, es decir, claro. Las dos piernas en técnica, en velocidad que tenía. Técnica en velocidad, eso, claro. Y cambio de ritmo. Y la conducía muy bien. Sacaba centro con la izquierda, centro con la derecha, gol de zurda, gol de derecha. Cabezazo, sí, lo que le faltaba un poco. Y lo que decía siempre, oye, estaba bien físicamente. Oye, chiquillo. Un jugador de terminar los partidos. Sí. Dependía mucho del físico también. De hecho, lo que dice José es súper importante porque además Colo-Colo juega el sábado con la Universidad Católica y justamente la Católica, como se dice coloquialmente, los tenía de casero, a Tapia, a Toledo, goles con la izquierda, con la derecha, de fuera del área, con la izquierda, con la derecha. Entonces, y le pegaba muy bien. El gol a Cobresal, por ejemplo, fue un golazo con la derecha, un gol con la izquierda. Que hace. Entonces, y siempre le pegaba, y la técnica en velocidad. Es muy llamativo porque eso no es algo habitual que jugadores tengan. Ahora yo lo veo en Arturo Vidal, por ejemplo, que es un jugador que le puede pegar un penal, porque es súper importante cuando dice, pégale un penal con la izquierda o con la derecha. Le pegan con los dos. Ahí, por ejemplo, tenemos, la imagen. Ahí tenemos un video de lo que estás diciendo, David. Mira, ese Vasco de Gana. David lloró. Yo estaba con mi padre, en el estadio 3-3, íbamos ganando 3-1.
con 2 goles Rubén Espinosa y se le va después el penal a Rubén Espinosa. Bueno, Cuarto de final de la Copa Libertadores de 1990, ¿cierto? Entiendo. octavo final. Octavo final, mira. Mira, con Mira, Wanderers. mira, hoy que tenía buena derecha, y no, sí, era potente el tipo. Fernando, quiero agregar un punto del origen un poco de Marcelo Pablo Bartichotto Mira, Caré, que él también jugó en Racing y es independiente. En Racing él cuenta en forma un poco riéndose un poco del asunto que se retiró de Racing porque le robaron el bolso en el camarín. Estuvo muy- de hecho, él es hincha en Argentina de Racing, igual que Claudio Borghi. Y también jugó en Independiente, pero en Independiente se retiró porque no pudo ser titular porque no lo alcanzaron a inscribir. Serían los tres equipos, digamos, que jugó en... Es que oficialmente nunca debutó en ninguno de esos dos equipos, pero entonces por eso no sé. Jugó 2 años en Huracán y en... este es un golazo. Claro. A Deportes Concepción, a Libertadores. Oye, sí, Tiene mira, muchos goles abajo, potente, mira, esa potencia, mira, al Mira, centro ahí, Eso lo que Toyañez. cuando uno ve la imagen, se ve previamente que él le apunta a Rubén Martínez para que vaya al primer palo. Bartichotto le está apuntando porque dice que siempre lo hacían en los entrenamientos, la punta que se cambiaban de lado. Entonces Rubén Martínez pica el primer palo y él entra el segundo. Y con el pie cambiado, una maravilla de gol. Oye, pasó. sí. Casi sin ángulo, casi sin ángulo ese gol. Y bueno, Para el mí centro uno del Pato Yáñez. Es uno de los mejores Bueno. que hace, uno que le hace a Toledo con la zurda, en el 92. Ese Rubén que era una Rubén maravilla. Martínez, otro jugador bueno. Hay un gol de cabeza. Sí, Uno de hizo los varios. pocos La U goles que también hizo un par de goles. Oye, mira ese pase, que bueno, ¿quién es el 10? Oye, qué tremendo. Es que ese Colo-Colo era muy bueno. Esta es la Católica. Mira. ¡Oh, golazo! Sí, yo creo que la Católica tiene que haberle hecho como unos 8 o 9 goles, si no 10. La Católica le ha hecho muchos goles. Sí. Oh, qué manera. Sí, eso lo hacía, aparecía harto de cabeza a la Católica. Sí, increíble. Mira ese ganche, mira. Con el pelo maravilloso. Yo es mi ídolo de pequeño. Tú te dejaste el pelo largo por eso, ¿no? Bonito, ¿ves? No, esos goles de Bartichotto, verlo, increíble. Pero no se podía, ahí la naturaleza no se puede. Oye, y yo creo que estamos viendo, veamos ese golazo, porque David lo nombró, ese golazo que le hizo a Cobresal, también espectacular, oye. Aquí también lo tengo, para que lo veamos, porque este es un golazo. Año 99. Mira. Año 99. No, No, extraordinario. No, 99. Lo bueno que está en HD el gol. Está en HD. Sí, lo bueno que están dando. No quiera. Lo bueno que no está en pausa. ¿Qué pasó? No, se quedó en pausa. No sé por qué el video. El video tuvo una. Debe ser ahí. Oye, no, Ahí, veamos de nuevo. Mira, ahí va, mira. Sí. Mire cómo hace Bartichotto, Oh, extraordinario. No sé si de hecho, cuando uno ve los goles, uno se queda. Yo antes de empezar el programa pensaba, porque cómo uno puede manifestar, es un tema que seguramente se va a tocar después, pero cómo uno puede evidenciar que un jugador se metió tanto en el corazón de una barra, como en el jugador de los colocolinos, digámoslo así. Claro. Bartichotto no era un jugador cobarde, era un jugador súper valiente. De hecho, hay momentos muy trascendentes en la historia de Bartichotto. Yo lo podría enumerar, no sé si es el momento ahora, pero por ejemplo, más allá de los goles, hay otra jugada que hace con un partido Colo-Colo con Deportes Concepción el año 2000, donde da un centro descalzo, se le sale el zapato. Sí, claro. Le sale el zapato en el Estadio Collao y sigue corriendo. De hecho, el zapato le queda en la mitad y lo tira y sigue corriendo y descalzo corrió, no sé, 15 metros, no me acuerdo cuánto, y da el centro y hace el gol Sebastián González, chama gol. Lo que demuestra que era un jugador que no de los que se tiraba, no era simulador, no era un jugador violento. Lo han expulsado un par de veces contra la una vez cuando perdimos con 2-0. Pero ese tipo de cosas, además, me llama mucho la atención. El tema del centro es un no gol, pero llamativo. Lo que demuestra que Bartichotto era un jugador que a todas luces estaba por sobre el promedio.
Y Por sobre- ahí comentamos que era un jugador leal y no era muy mañoso. No era mañoso. Claro, lo enlentecía esa cualidad entre futbolistas. O sea, De hecho, los jugadores siempre hablan lo mismo. Hay una anécdota, hay un partido de Colo-Colo donde está definiendo el título con el Audax. El Audax no lo definía, sino que coincidió que Colo-Colo jugó el último partido con el Audax y el gol del Audax en el Monumental lo hace Claudio Borghi, un cachetazo así. sí, Cuando se pegan. Sí. Sí. Y Borghi siempre cuentan que ahí se pujan. Y Borghi dice, una vez en una entrevista, Borghi, no Bartichotto, decía, y perdón la expresión, decía, yo este huevón la niñaba, yo quería empujarlo, y Barty no me respondía. Decía, ¿qué te pasa? Me respondía, yo era más choro, decía Borghi. Por eso no era un jugador sucio, nunca lo vio uno. Por eso decía en un principio que el tema haber iniciado, era un poco contradictorio haber iniciado el programa con la foto, pero era necesario para entenderlo, para dar el pase. Y después, claro, ahora son amigos con Borghi, pero... sí, son amigos. Pero ese fue fuerte, se encontró nada, no fue... Sí, fue fuerte. Se metió, claro, había otros, se metieron jugadores de los dos equipos. No, y ojo Dani, que ya Borghi ya había estado en Colo-Colo también. Pero, Sí, pues, el Fueron 92. compañeros el 92, pues. El 92. Claro. Fueron compañeros, Sí, eso es más posterior raro de todo. a esa Copa Libertadores. En algún momento... De hecho, uno nunca sabe eso. Pinilla con Vidal tuvieron un encontrón súper fuerte y ahora son íntimos. Y Pinilla, cada vez que hablan de Vidal, Pinilla lo enaltece. Sí, eso es verdad. Sí, eso creo es que verdad. carretean juntos todavía. Sí, pues entonces no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí, no, oye, pero mira, yo creo que sería bueno que retomáramos un poquito la etapa de la Libertadores. ¿Qué les parece? Sí. Mostremos una fotito y mostremos una gol. Primero vamos a partir con Oye, una... chiquillos, Dime. Fernando, José, David, yo creo que también es importante hablar un poco los orígenes de este Colo-Colo 91 y un poquito hablar de la Copa Libertadores, ¿no? Yo sé que ustedes saben mucho más que yo en algunas cosas, sobre todo David. Ahí fue esos partidos, muchos de partidos. Colo-Colo, por Todos. ejemplo. Para Claro, todos. pero no, Bueno, lo llevaron. Recordemos también que también a la par también hay que hablar un poco de la reinauguración del Estadio Monumental David Arellano, el año 89, entiendo, David. 30 de septiembre del 89. El 89 contra Peñarol, pero él tiene una historia detrás. Voy a dar una pequeña reseña de que aquí llegó Peter Dragicevic con Menichetti, creo, al 86, creo que los 85 finales, y también con el Guatón Vergara. Ahí el José dijo que era medio Tristemente célebre. y empezaron a armar una nueva etapa en Colo-Colo, creo yo, desde esos tiempos, también con la idea de recolectar dinero. Hay historias que hablan de que se metieron en un tema con los bancos, hipotecando los terrenos que tenía, que a todo esto, y lo hemos hablado en este podcast y también en las cápsulas de Falso 9, de que esos terrenos los compró un presidente de Colo-Colo en el año 50 con plata del equipo del estadio que vendieron, de que estaba ahí a final de la calle Camin, al borde del río Mapocho, el estadio de Carabineros. Con esa plata que lo vendieron porque el estadio obviamente ya no se podía construir ahí, porque estaba en una ribera de un río, por lo tanto ellos vendieron el estadio de Carabineros y con esa plata compraron los terrenos del Monumental, de donde está eso, que en su momento fue inaugurado en los años 70, pero después creo que alcanzaron a jugar 10 partidos, entiendo, Colo-Colo en ese campeonato, el 77 creo que fue, después de ahí me puede corregir, pero no estaban las condiciones para seguir jugando en un estadio que estaba a medio terminar, que los baños no estaban, los accesos estaban a medio terminar, por lo tanto volvió al Nacional y se reinauguró el 89, que también es parte de la historia de esta campaña pre-Libertadores, pre-formación de este equipo, que se formó muy fuerte el año 88, 89, 90 y 91. Eso, sí, de hecho, tal como lo dices tú, este equipo siempre, cuando uno le preguntan a los jugadores de Colo-Colo, ahora uno siempre dice, bueno, el típico triunfo moral que tenía el fútbol chileno, todos dicen que el equipo se formó con Arturo Salá. Claro. Entonces, que dicen, no, Salá, un gran formador de grupos, pero poca concreción al momento de los títulos, de los resultados. Entonces, lo mismo pasó con Chile en el 91, con la U, entonces, con Cobreloa también que estuvo. Seguramente, de hecho estaba Arturo Salá cuando Colo-Colo quedó eliminado con Vasco da Gama, seguramente si hubiese permanecido con Arturo Salá, Colo-Colo en el 91 no salía campeón de América. No salía, entonces es un equipo que se formó y que después llegó Yossi con una revolución,
De hecho, cambió jugadores por puesto. Si uno analiza las formaciones, era inaudito e impensable creer que el conductor del equipo iba a ser Rubén Espinosa, cuando uno dice, cuando Rubén Espinosa en la Católica era lateral derecho, entonces y en la selección chilena también. Entonces, Casi. el casi Espinosa, él estimaba que no, que tenía las condiciones para jugar así, y estableció el famoso, como dijo Dani, que hablemos un poco del rombo, jugar con rombo. Entonces, Exacto. novedoso. O David, o la doble punta. Claro. Y es más, uno a veces, no con el propósito de chaquetear, sino dice, se olvida un poco que Colo-Colo en la final de la Libertadores tenía toda la delantera afuera. Exactamente. Toda la Sí. delantera afuera. Sí. La final de vuelta, Rubén Martín había sido expulsado en el 0-0 en Asunción. Dabrowski estaba lesionado, Pato Lesionado. Yáñez estaba lesionado. Mencionado. Y entonces puso a Lucho Pérez, puso al Coca Mendoza y puso a Bartichotto, y el Coca Mendoza a los 15 minutos se lesiona. Entonces, y entra Leonel Herrera. Lo que demuestra la capacidad del técnico para poder sobreponerse, y de los jugadores, por cierto, pero no se hace problema, Claro. no importa, juego con lo que tengo, Se lesionaba, de hecho hay 2 partidos, que después lo vamos a ver, de la misma campaña, hay 2 partidos, los iniciales que estaba Margas lesionado, y juega Peralta, que jugó harto, Juan Carlos Peralta, jugó bastante. ¿Gracias de qué jugaba David? Bueno, depende. Era muchas veces partido de central, pero con Mirko Yossi jugaba por el puesto de Marga, stopper por la izquierda. Ah, claro, tiene razón, sí. Por la izquierda. No tenía mucha estatura, era más bien No, estatura no. mediana. Y incluso, por ejemplo, Bartichotto se lesiona y no juega los 2 partidos, la llave de octavo de final contra Universitario, contra los peruanos, no los juega Bartichotto. Ninguno de los 2 partidos. Ah, claro, sí. No la juega por lesión. Ah. Y le daba lo mismo porque Colo-Colo tenía a Yáñez, a Martínez, a Dabrowski. Entonces, y Leonel. Pues entonces, y entraba Lucho contra el mismo Liga Deportiva de Quito cuando empatan 0-0 allá. Juega Jaime Pizarro de central. Juega el Rambo y juega Jaime Pizarro central. Colo-Colo estaba clasificado y aún así Liga tenía que ganar y Colo-Colo empata 0 con ellos. No se hacía problema, era un equipazo. Es como Mira, veamos el equipazo que tenía, mira, veamos acá las Mendoza, imágenes de la Libertadores. Mendoza, Yáñez. Ya, Mira, David, la mano, mira, ¿ves? Apunta a Rubén Martínez para que se vaya hacia adelante. Ah, claro, tiene razón, sí. Sí. David, Ahora, bueno, uno de lo que... Montoya, Dígame. yo no sé si se equivocó en esa o que salió el primer palo. Fue el Siguió primer Rubén palo, Martínez. correcto. Se nota que no Oye, conocía a Pato Yáñez. ¿Sabía que a mí me llama la atención de esta jugada? Mendoza. Sale con una velocidad increíble. Impresionante. Bueno, Impresionante. Ese, De hecho- claro, fue uno de los primeros jugadores contratados por el año 91, creo que llegó con Pato Yáñez, ¿cierto? Y con Sergio Verdirame. Claro, exactamente. Y aquí, complementando un poco lo que dice David, recuerdo al esquema táctico de Pinco Yossi, muy diferente al tema de, bueno, Arturo Salá, y ahí recuerdo de la entrevista que se han hecho de que él lo contratan en el año 86, llega en enero del 86 a Colo-Colo. Él hacía clase de ingeniería en el ejército y también era director técnico de las infantiles de la Católica. Sí. Entonces, claro, venía de la Chile, hizo mucho ruido el tema, pero lo encontraron un gallo así como demasiado decente, que podía un poco revolucionar un poco a Colo-Colo. Yo creo que eso fue lo que hizo mucho ruido, porque de hecho se identifica con la Católica, pero mucho más con la U. De hecho, le hizo un gol que lo clasificó Liguilla Copa Libertadores en los años 80, un gol muy famoso, un centro atrás de el Tito Joven, que lo hizo Salá, y entonces lo tenían un poco en la mira, pero bueno, llega Colo-Colo, estuvo muchos años ahí, tuvo campañas muy complicadas también, muy complejas, y al final se consolida, al final lo reemplaza Mirko Yossi con una táctica diferente, el doble punta como yo era Mendoza con Yáñez, y por acá era Pizarro con Bartichotto, creo, una cosa así. Sí. No era Bartichotto, pero era doble punta. Pues Martín. El combo, como te dice, y revolucionó. De hecho, cuentan que Bielsa se acercó a hablar que en su momento, cuando era Así. director técnico de News Boys. ¿Ah? La foto está clarita. La foto de Gabriel, sí. Ahí se ve con pelo corto, David, mira, es una cosa que Fernando me comentó. Pareciera pelo corto. Sí, parecía pelo corto, tiene La razón. pichanguera está al viento, pero Sí, no está se bien. De hecho, lo que decían delante cuando hablaban de la pinta de Bartichotto,
en una entrevista él decía, bueno, le decían, oye, tenía la pinta como que fuera Gustavo Cerati, decía que sí, pero en un principio también le habían encontrado parecido a Rummenigge, decían que se parecía con el pelo corto a Karl-Heinz Rummenigge. Qué La foto que buena. muestran en el minuto 90 sí me decían Rummenigge algunos, entonces después me decían Barty, Rummenigge, así que eso de Barty. Y ese, bueno, No, de ese es que- equipo. Oye, bueno, y para terminar, no solamente lo de Bielsa, que se juntó a conversar con Mirko Josic, que estaba revolucionado. O sea, creo que conversaron en un almuerzo. Esto lo cuenta el Guatón Vergara. A lo mejor ahí le puso un poco de más, no sé. Pero dicen que después de esta conversación, que Bielsa lo interrogó entero a Mirko Josic, que lo encontraba una revolución dentro del fútbol sudamericano, al tener esta campaña con Colo-Colo, que después de eso cambió la línea de 4 de Newell's por línea de 3. Después de esta, de hecho llegaron a la final de la Copa Libertadores. Tal Le cual. perdieron. Sí, exactamente. Eso era mi aporte. Fernando, Dime, te quería- escucho. quería hacer una pildorita solamente, mostrar Dime. nuevamente, que muestre nuevamente la portada donde Barty llega a la minuto 90, porque te acuerdas que te lo dije antes del programa, Sí. que ahí sea un suceso muy particular, que de ahí lo debe recordar. Si la puedes mostrar, por favor. Estoy buscando acá, estoy dando. Me demoro Y un justamente poquito, pero. en la portada de esa revista, bueno, se anuncia la llegada de Artichoto y en el recuadro amarillo dice, se va Josic, el porqué de su anticipado retorno. Ya sabemos que Josic llegó primero a trabajar la inferior de Colo-Colo. Sí. No recuerdo exactamente el año. Y en esta revista, es decir, se cubre la llegada de Artichoto y en las páginas centrales se cubre la ida a Yugoslavia en ese momento, el regreso de Mirko Josic. Impresionante como dos personajes que fueron tan importantes, uno se estaba yendo, el otro estaba llegando, a años siguientes sacaron el máximo título a nivel de clubes que tenemos en el país. Y después Mirko regresa, no sé cuánto tiempo después regresa, porque esto fue efectivamente el 88, no, tiene que haber llegado al mismo 91, ¿en qué fecha más o menos llegó David? ¿Te recuerdas bien? Sí, en el verano del 91. El verano 91. De hecho, Sí. de hecho él exigió, porque Colo-Colo hacía la pretemporada en Santiago, él exigió que le hicieran fuera de Santiago con unas determinadas condiciones. Y Colo-Colo empezó a concentrar en un lugar que se llamaba La Leonera, en cerca de Rancagua. Entonces, y de ahí lo hizo como 3 años seguidos. Pero todavía me acuerdo, La Leonera empezaban a concentrar allá. Rancagua, San Francisco Mostazal, no recuerdo en qué parte exacta está, pero porque exigieron las condiciones. Bueno, y el equipo después empezó a rendir de inmediato. Claro. Ahí está la revista. Adiós, Mirko. Sí, Mirko. ay, mira. Te Adiós, recordaremos. Entonces, impresionante, ¿eh? Él volvió. Sí. Hay que decir una cosa, que si bien es cierto, los dirigentes de esa época, uno puede decir medio tránsfuga, muchas cosas, pero como sea, apostaron y trajeron figuras, es decir, trajeron al campeón del campeonato mundial juvenil, lo trajeron a trabajar a Colo-Colo. Ahora, ¿cuándo vamos a tener algo así nuevamente en nuestro fútbol chileno? Oh, qué Olvidémonos. difícil. Oh, Bueno, es lo que pasó después de la década otro del- tiempo. es lo que pasó después de la década de los 90 dicen la mejor década del fútbol chileno en cuanto a incorporación. Los jugadores, claro. De hecho, estaban figuras de la selección argentina. Todo esto, Bartichotto señala que en el año 89 fue indirectamente contactado por la selección argentina para incorporarlo Cierto. con la vieja Reynoso. Lo estaban sondeando. Mira, El año mira. 89, Sí, sí. yo recuerdo que en la Copa América del 91, no sé si estoy... que hubo como el rumor de que Argentina lo quería nominar. Al final no nominó, tenía tanto jugador bueno también Argentina en ese Sí, momento. porque además sí. como un reemplazo para Canilla, decían. Y Bartichotto siempre además estuvo en la mira de clubes grandes. Decía también que el año 91, post Copa Libertadores, lo quería el Olympique de Marsella, que convengamos que el Olympique de Marsella fue campeón de Europa. Entonces, pero que Leo Rodríguez hizo tan buena Copa América en Chile, Claro, que se llevaron al Leo Rodríguez. es verdad. Claro. Entonces, Leo Rodríguez, de hecho, ni siquiera era titular de la selección argentina. Llegó, no me acuerdo quién era el 10 de la selección argentina, entró los primeros partidos y Leo Rodríguez jugó, la rompió. ¿Gorosito no era el qué? Fue después Gorosito. Gorosito en 93, perdón. Tiene No, razón. eso fue el 93. ¿Viste? Pero también, pero estuvo acá, en el América Bartichotto, increíble, ¿eh? Sí, Pero con un paso bien cortito, sí. sí, del 88 hasta el 92 en Colo-Colo y el 93-94 en América. El primer año jugó bastante y al segundo año se quería venir. Y ahí en más de alguna oportunidad yo escuché
que Bartichotto decía que Pellegrini trató de resarcir su error. Porque, Claro. porque la primera vez, como decía Dani, Mm. lo ofrecieron a la Universidad de Chile, que estaba Pellegrini, no, necesito un arquero, Giorgetti, cuando los hinchas de la U decían, no, pues si nos faltan gol acá, pero trajeron un arquero que no. Y después, claro, el 95 Colo-Colo, en la América le dijeron, ya, muy bien, te puedes ir, pero te vas a cualquier equipo menos a Colo-Colo, porque eso nos deben plata, y nos deben plata porque hay una deuda que tenemos con Toniño. El bíblico. El bíblico, con Es Toniño. que, Entonces, ¿no? ¿ah? Ese era el que tiraba los penales. Sí, la tiraba los penales. Y Sí. no, te vas a cualquier equipo menos a Colo-Colo, porque nos deben plata. Entonces, ¿Y llegó? No, pues llegó a la Católica con Pellegrini al 95. Y ahí estuvo en la Católica, y ahí fue después el famoso gol triste. Yo en ese gol, David, tengo una diferencia con Bartichotto. Yo sé que, porque él dice que en ese partido, cuando nombraban a los jugadores, todo Colo-Colo celebraba y él al menos podría haber levantado la mano, pero puso una cara de funeral que yo creo que fue un poquito una falta de respeto al equipo. Un No, yo poquito. creo que no sé, yo no estoy tan de acuerdo, porque diferente hubiese sido si la tira hacia arriba. No modificó su forma de juego. Yo creo que es cuestionable cuando un jugador, como consecuencia de algo que siente y que no lo expresa, modifica su Sería el forma. colmo su que no manera hiciera de el jugar. gol, pues, ya Pero- estaríamos hablando no, de otra porque cosa ya. Pues. Es que es profeso, la pudiese haber tirado hacia arriba, o bien, qué sé yo, no le pega la pelota. Mira, Claro. él le pegó al arco, hace el gol. La celebración, como dijo Balotelli, el cartero no celebra cuando tira las cartas. Eso da Sí. lo mismo. Eso. Sí. Entonces, Si lo dice un ese- hincha que no es de la Católica, me pareció un poquito desmedida no, la. yo creo que no, que hay jugadores que incluso uno puede cuestionar, oye, jugaron mal, tiraron para atrás, pero aquí Bartichotto va, se encarga y nos mete un golazo. No, No, y le pegó de primera. Es, Eso un es un íntegro. golazo. Es Sí, un golazo. Fernando, Y ahí- Es un golazo. nadie puede Dime. discutir la calidad técnica al finiquitar ese. Le dolió seguramente, pero le pegó impecable. De primera. ¿Tiene el arquero de segundo Colo-Colo palo. ahí? El Rambo estaba, ¿no? No. Vamos a ver. Rabat. Barbat. Barbat, ¿verdad? Rabat. Luis Barbat. ¿Cuánto duró? Como 2 meses, ¿o no? Un Ni me año. acuerdo. Un año, ya. Luis Barbat. Sí, ¡Ay, qué mala! un Mala, arquero mala. bastante mediocre. Se le nota, mira. Hace una. Los hinchas de la Católica no le perdonaron eso a Bartichotto. Después salvó un par porque jugó bien contra la U en un clásico, un 4-2. Después ganaron la Copa Chile. Bartichotto ganó la Copa Chile con la Católica. Tienes razón, con la U, me acuerdo de eso. Sí, pues, jugó súper bien con la U. Copa Y de- Libertadores. Y Parece después Oye, ¿quién es? Dígame. ¿Quién es el 4? ¿Quién es el 4 que está ahí, el que no le pega? Como es raro esa cuestión. Disculpe que me haya metido, perdone, que me llamó estaba viendo el es video. que la foto no podría, si la veo de nuevo, Ya. podría decir. Pero, bueno, Bartichotto después la Católica vivió un momento súper triste porque también estuvo en la gira de Costa Rica cuando se murió el Mumo. Sí. Exactamente. En ese plantel. Estaba en Sí, ese es plantel. ¿Verdad? Pues, Él compartía mesa con con el Mumo también ahí. Bueno, no, perdón. Compartía mesa con los otros argentinos que estuvieron cerca del Mumo, sí. Y Bartichotto siempre decía lo mismo, que, bueno, lo cuenta después, que él es una persona que siempre ha convivido con el tema de la depresión y que para él ha sido tema de tal manera que para él no tiene otra forma de actuar. Dijo que le salió del alma, no celebrar así como le sale cuando se ríe, cuando no podía celebrarlo porque previo a ese partido, bueno, cuando lo menciona la gente grita, lo aplaude muy bien. Y claro, es una persona muy emocional y que no iba a guardar los sentimientos. Por eso yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las personas, así como uno puede ser abogado, ingeniero o repartidor de pizza, si yo dejo la pizza en el suelo y me río o no me río, da lo mismo, pero si yo se la entrego a la persona en su cara, se la entrego así en las manos, eso es lo que importa. Él hizo su trabajo y su trabajo era jugar bien y hacer un gol, si era posible. Sí, no, es verdad. Ahora que si me hizo sacaste dos algo tan goles. delicado como la depresión, no tengo nada que decir. Porque, bueno, él se medica hasta ahora. Le doy- Porque de repente hay gente que no sabe tratar la depresión, pues bueno, no vamos a tener tema de salud De mental. hecho, Pero, es él cuando, como Fernando decía, de qué manera, o hablé un poco del plantel del 91, sí, previo a la final,
Bartichotto dice que era muy cercano a sus viejos y su papá. Su papá, de hecho, era muy querido. Marín, Era sí. muy querido en Colo-Colo. De hecho, se metía a los entrenamientos, iba en el bus, lo querían todo. Ya, el Chipi, que le decían. El Chipi. Y iba a todas partes con él. Y no quiso, en particular, no quiso viajar a ver la final. Y estaban de hecho, hay un audio por ahí, una imagen que muestra que lo entrevistan a Bartichotto post triunfo. Es para ti, papá, lo vieron en todo el partido. Y él decide escribir una carta. Dice, ¿sabes qué? Voy a escribir una carta famosa, que después fue famosa. Dijo, voy a expresar las emociones. Y que él estaba en la pieza con el Loro Morón en todas partes. Y el jugador más cabalero que ha existido en Colo-Colo era el Loro Morón. Morón, que era cábalas ridículas. Él siempre tenía que sentarse en el mismo lugar. En los hoteles tenía que leer el diario en la terraza. Y leía el diario en la terraza aunque lloviera. Es decir, decía, por ejemplo, con un partido previo al Universitario de Perú estaba lloviendo y él tenía que cumplir con el ritual. No leyó nada. Hizo el show y se fue a sentar. Entonces que él le dijo, mira, Daniel, tengo esta carta. Sí. Pero Morón estaba tocándose la rodilla, tocándose acá, haciendo todas las cábalas. Dijo que no lo agarró ni para el huevo. Dijo, nada, Morón dijo, ya, listo, ya. Ponla ahí. Entonces dijo, Bartichotto dijo, bueno, la escribí y la colgué ahí. Y la leí, bueno, después todos la vieron y dijo, nunca fue mi intención que hiciera pública, pero después como en ese tiempo en la radio estaba Vladimiro con Carlos Caselli, y Caselli, una eminencia, entró al camarín, vio la carta, la tomó y después le hizo pública a Carlos Caselli, ¿no? Carlos se le perdona todo. Eso. Sí, a Carlos se le perdona todo. Así que yo quería hacer pequeñas dos acotaciones. Acote, vamos, José, dele. Lo que se habló de las celebraciones, porque Bartichotto hizo 2 goles en Católica nomás. Uno de ellos hizo a Colo-Colo, y cuando le tocó al revés hacerle los goles a Católica después de su regreso a Colo-Colo, los gritó con todo. Ahí está la diferencia, los gritó con el alma, mostrando la camiseta y todo. Cosas que pasan en el fútbol. Estos par de acotaciones, te falta otra. No, pues ahí estaba. Uno era por los 2 goles que hizo en Católica. Pero todo jugador de fútbol tiene su final futbolístico. ¿Qué me pueden contar un poco? ¿Quién sabe? ¿Qué nos podría contar de esta despedida? Dime. Estáis sacando también su estadía en el gran Colo-Colo 97-98. David. No sé, ¿yo o da lo mismo? No, David, porque perfecto. Fue un gran plantel de hecho, a mi juicio, paraguayo. Claro. A mi juicio, el segundo mejor equipo de Colo-Colo que yo he visto después del 91 era ese equipo. Era un equipazo el equipo del 90. De hecho, merecíamos ahí un segundo título internacional, o sea, un cuarto, digámoslo así, un rigor, por la importancia, porque ya Colo-Colo tiene 3, pero necesitaba el cuarto. Ahí llegó a semifinales en la Supercopa y en la Libertadores. Y la particularidad, uno se olvida estas cosas, como decía Dani, de cómo era el fútbol chileno. Colo-Colo en la Supercopa, que jugaban todos los campeones de América, compartió el grupo con Cruzeiro, Independiente y Boca, y salió primero. Sí. De hecho, jugó con Boca acá, porque estaba Maradona, ¿te acordás? A Boca le ganó Colo-Colo con Maradona, de hecho un gol de Espina que pilla a Córdoba, porque Córdoba se fue al centro y lo pilla, y un gol de Basay. De hecho, hace el gol, yo estaba con mi padre en el estadio, hace el gol Basay, parte Boca y hace el gol de inmediato el Pájaro Hernández, un mexicano que jugaba de inmediato. Venía mexicano. De inmediato. Seleccionado. Buenísimo. Y después hace el gol Espina. Y Colo-Colo a Independiente le gana también, estaba Mondragón, y a Cruzeiro también. La semifinal después la pierde con Sao Paulo. Y en la Libertadores también. De nuevo semifinal con Cruzeiro, pierde 1-0 allá. Y acá iba ganando 3-1 hasta el minuto 92. Y tiro libre y quedan 3-2. Ganó Colo-Colo 3-2 y se fue a penales y perdió. Y ahí después la batalla. La bestia negra. Bueno, le ganamos el título, le ganamos la recopa, pero era la bestia negra. Entonces. La bestia negra. Algunos de sus jugadores, Basay, Vergara, José Luis Sierra, Juan Carlos González atrás, Emerson. De hecho, el arquero era Arbiza, claro. Arbiza jugaba Juan Carlos González, jugaba Pedro Reyes, jugaba Pancho Rojas. ¡Qué equipazo! Un equipazo. Uno de los grandes equipos de los 90 con la Unión Española, con la U del 96. Sí. De hecho, ese equipo también le toca, la particularidad que le toca en cuartos el 97 con Nacional de nuevo, igual que el 91, y Colo-Colo empata 2 acá en Santiago y le gana 3-1 en el Centenario.
En el Centenario. en el Centenario. Entonces, es un equipazo que no se Yo creo- achicó. De hecho, sí. cuando en esa misma Supercopa que yo decía, Colo-Colo va a jugar, después que le ganó a los 3 acá, va con Boca y empata 2 en la Bombonera, va con Independiente y empata 2 en la Bombonera, en el estadio de Independiente. Entonces, Ahí un equipo donde han sido goles pasáis, ¿te acuerdas? Basay. No, Pasáis es el gol ahí. Y con Independiente empata, todavía me acuerdo un relato porque Colo-Colo iba perdiendo 2-0 con Independiente y se lesiona Vergara y entra Manuel Neira. Entonces estaba criticando Carcur, ya me acuerdo, que criticaba el poco peso que tiene Colo-Colo, va perdiendo 2-0 y saca. Y Neira manda 2 pepas, vayan 2-2. Neira es un buen jugador, es un excelente jugador, un goleador. Empatan Sí. a 2. Empatan a 2. Entonces, como bien lo dice Dani, equipazo también de Bartichotto, formó parte de ese plantel que volvió el 96 a Colo-Colo, fue campeón de Chile, fue tricampeón y fue campeón después de campeón de la Copa Chile también, después de haber sido campeón de la Copa Chile con la Católica, hasta su retiro, hasta su retiro. Sí, ahí de lo que está hablando Fernando, pues, ¿qué año se retiró José? ¿O David? No, José, dale. No, yo no recuerdo el año que se retiró. Ya, Habrá sido el 2000. Bartichotto jugó en Colo-Colo hasta el 2002. 2002, Cuando yo digo, Ya. cuando decimos jugó, el último año fue bastante peculiar, lo digo entre comillas, porque él a principio de año se reunió con Pizarro, que era el técnico de Colo-Colo, Colo-Colo en la quiebra, súper importante lo de la camiseta que aparece ahí, Sí. porque Sí. Colo-Colo fue campeón de Chile en quiebra. Entonces Sí, Colo-Colo no claro. tenía Lucas, y entonces, bueno, me quedo con el más viejo que era Espina, y a Barty le dijo, bueno, espera un poco más, porque se quería retirar a fines del 2001, dijo, aguanta un poco más, sé que no vas a tener tantas posibilidades de jugar. De hecho, Bartichotto jugó 3 partidos y medio, habrá Muy jugado poco, 200 muy minutos poco, en el parece. año, porque jugaba arriba el Nacho Quinteros con Sebastián González. Entonces, y jugaba Espina, jugaba Guayquipán, jugaba Joel Reyes, Alonso Zúñiga, el arquero de Eduardo Lobo. Entonces, David Enrique, Rifo, estaban todos esos jugadores. Y Bartichotto jugó muy poco, pero Pizarro lo quería justamente por la ascendencia que tendría sobre el equipo, para que no se viera Espina. De hecho, cuando Colo-Colo sale campeón en la final recordada con la Católica, con centro de Millape, gol de Neira, que después llega, Espina llama a Bartichotto, que fue un actor secundario en ese título, lo llama para que los dos levanten la copa. Bartichotto por la trascendencia y Espina también, entonces los dos levantan la copa, y Bartichotto después tiene su despedida el 11 de enero del 2003. Y aquí, en esto, quiero unirme con algo que me une con José, porque no sé si él se acuerda. Yo no lo quise decir antes porque a lo mejor el José no se acuerda. A ver. A ver. Pero quiero ver las caras, no la imagen de Bartichotto. Vamos a ver las caras, veamos las caras. Yo en esa oportunidad, una de las cosas que más siento fue no haber ido a la despedida de Bartichotto. Yo había ido de viaje con un amigo a las cataratas de Iguazú. Bigote. Con Claudio Navarro, un amigo. Y yo Saludos para él. me fui el 10 de enero del 2003 y volví como el 17. Y entre eso pasaron 2 acontecimientos que bueno, obviamente lo de Bartichotto lo sabía. No pude ir nomás. Que era el 11 de enero del 2003. 50.000 personas, viendo la particularidad que tiene Colo-Colo, le hace despedida a los ídolos y se llena el estadio, que es súper importante eso. Y además José me llama, me llama, y yo estaba en Paraguay en esa oportunidad. Me dice, oye, man, te perdiste y además no sabéis nada, yo no sabía, se murió el gato Alquinta. Se murió el gato Alquinta ahogado en Coquimbo, en la herradura. ¿No? En Coquimbo. El 15 de enero haber sido. Entonces, por eso recuerdo, no sé si te acordás, José, que estábamos en un teléfono público y me dijo, oye, se murió el gato. Yo llegaba justo porque después iba a celebrar mi cumpleaños el 20 de enero. Entonces llegaba justo y el José me dice, oye, llegáis, pasó lo del gato Alquinta. Churra, yo. Entonces ahí fueron 2 acontecimientos que me perdí, digámoslo así, el funeral del gato. No sé si alguno tuvo la posibilidad de ir, pero yo no estaba allá viajando. Y por eso me acordaba también que fue el 11 de enero del año 2003 lo de Bartichotto y el 15 de enero lo de el gato Alquinta, el lamentable fallecimiento del gato. Sí, así es. Imagínate las cosas qué privilegio contar con la participación de David, porque aparte de saber mucho de Colo-Colo, de Bartichotto, cuando lo tuvimos con Caselli también, es hincha, me dar cuenta que es gran hincha de Bartichotto.
y nos contó harta historia, fue muy agradable escucharlo, porque es importante saber estas cosas que un ¿Están personaje tan... cortando ya? Todavía No, 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 terminó. No, hoy, No, hoy a mí me gustaría que lo que falta también un poco es que Esa es José, la que ocasión. José nos dé He hablado yo, ¿no? la estadística de Sí, Bartichotto, no. los Lo que más me números. interesó era en parte por lo que dijo David respecto a los goles, porque lo que ya mencioné, es decir, él tiene 91 goles y 90 asistencias, que es notable que tenga es decir, podría haber tenido más goles, pero él regaló demasiados goles. Seguramente esos 90 asistencias él podría haber hecho la mitad, si hubiera jugado la personal. Pero es un tipo muy generoso, muchos centros, muchas jugadas, mucho dejar solo al delantero. Ahí Rubén Martínez, Dabrowski, todos los que jugaron con él, se tienen que haber ganado mucho por tener un jugador de esa estirpe al lado de ellos. Recalcamos eso, por no haber sido un goleador en otros equipos, quizás, al marcado, porque efectivamente la mayor cantidad de partidos lo desarrolló en Colo-Colo, su mayor trayectoria, la más importante, evidentemente. Pero son 91 goles, que no es poco decir, para un delantero que no era centro, sino que era un tipo que entraba por los costados y más bien venía de atrás, de enganche, como le gustaba más jugar a él. Así que hay que recordarlo por ese lado también. Oye, chiquillo, yo creo que ya, como dijo Dani, como que dio el cierre, ¿eh? ¿Se dieron cuenta, Dani? No, yo quiero aclarar Pero, es que a mí oye, cuando uno está escuchando algo con tanta pasión de un jugador y sabe cosas, sí, eso quería decir. es importante recalcarlo, ¿no? Porque de eso se trata un poco de esto, de hablar un poco más de los laberintos emocionales. Pues, Fernando, ¿hasta cuándo? Oye, yo quería decir que ha sido un lujo de programa, pero un lujo de programa hoy día con David, porque nos ha contado una historia. Yo no sabía, por ejemplo, de que había pasado, imagínate, yo me imagino Bartichotto en el Everton y ha sido extraordinario. Bueno, nosotros le pasamos a Miralles, en su momento. Fernando, pero imagínate, uno lo pensó, el Bartichotto en el Everton, al año lo compró Colo-Colo, y ahí perdemos a Bartichotto al año. Si hubiera estado un año en el Everton, lo compró la Católica, la U, el Colo. Habría jugado con 200 personas, con todo respeto, ¿no? Oye, y además con el tema de las estadísticas que decía José, es súper importante además, porque hemos hablado del humano de goles, pero porque eso además hay cuestiones que son bien subjetivas, como por ejemplo lo que yo puedo admirar a Bartichotto. Yo ahí voy a terminar con eso, si ustedes me dejan. No, vamos, dale. De que Bartichotto, por ejemplo, es uno de los jugadores que más títulos tiene también en Colo-Colo. Eso, entonces, que es súper importante. Bartichotto tiene 7 títulos nacionales, fue campeón antes, fue campeón después, fue tricampeón, campeón de Copa Chile, campeón de Libertadores, Interamericana, Recopa, y de la Interamericana fue goleador. Eran 2 partidos, si bien, pero por ejemplo, el partido de ida al Puebla le hace 3 goles él, Colo-Colo gana 4-1 en México, y 3 goles de él y uno del ruso Adomaitis. Adomaitis, que era un jugadorazo. Y participe integrante de 2 planteles históricos. Claro, Bartichotto además es el jugador con mayor cantidad de partidos internacionales en la historia de Colo-Colo. ¿Te das cuenta de los datos? 86. Entonces, podríamos decir, mira, porque José dejó un epílogo. Yo quiero invitar analicemos este epílogo, a ver, y qué opinan ustedes. Dice, José dijo, el Barti es el último gran e indiscutido ídolo albo de los 90 o de la historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿De la historia? Bueno, ahí entramos en una discusión. Pues, ahí está abierto. ¿Del siglo XX o de la historia? Es decir, el último indiscutido me refiero. David, por ejemplo, para David también esta pared también. Yo tengo mi opinión. A mí, yo cuando yo el jugador que más me hizo vibrar, yo me guío mucho por eso, porque es lo mismo que cuando discutimos Vidal con Elías Figueroa. Una cosa son los números secos, y otra, porque es un dato concreto y objetivo. Otra cosa es lo que a uno le genera, las emociones que a uno le genera. Para mí, lo que durante mi época previa del colegio, para la universidad, Bartichotto fue el jugador que más emociones me generó. Me generó emociones desde el momento en que llegó a Colo-Colo, del momento en que le hace un gol a Peñarol en la inauguración del estadio, la participación en Boca. Para mí, durante la Copa Libertadores, junto a Jaime Pizarro y Morón, Bartichotto son los 3 más trascendentes de esa campaña.
está, no sé cuál orden, seguramente puede ser Pizarro, que jugó todos los partidos, Bartichotto y Morón. Bartichotto en la final, si bien en el primero no participa directamente, pero indirectamente sí participa en los 3 goles de Colo-Colo. Bartichotto hace el gol de mitad de la cancha, el gol descalzo, el centro descalzo, el gol triste que habla, las participaciones, la polera esa que la saca, nadie sabía, dijo después, cuando dice a morir por el Colo tampoco, nadie sabía. El vínculo que tenía con Colo-Colo, todo eso que genera, Marcelo, además de una persona que fue muy, muy querido por su forma de ser, después porque además, antes que se nos quede en el tintero, Bartichotto después fue campeón con Colo-Colo como técnico el 2008, entonces, y se fue por problemas con algunos jugadores, el camarín. Oye, Entonces yo creo Oye. que el último ídolo, disculpa Fernando, para mí el último ídolo de Colo-Colo actualmente es Paredes, pero previo a Paredes es Bartichotto, y previo a Bartichotto está uno se puede pasar, qué sé yo, a Carlos Caselli, bueno, detrás, pero por haber, es difícil encontrar, pero Los es 3-7, los 3-7. De hecho, el libro de Esteban Abarzúa, que yo me leí para el anterior, dice 777, la historia de los últimos ídolos Albo. Tú lo dijiste. Perdón, una cosa pequeña, que yo viendo mi archivo de la Minuto 90, me di cuenta que hay una cosa que no mencionamos, que, bueno, David lo sabe, que Sergio Salgado integró el plantel del 91, se fue en la etapa previa, el pase de grupo, y Salgado, cuando llegó Bartichotto, Salgado ocupaba la 7, vi una foto por ahí, Salgado tenía la 7, y no recuerdo qué número tenía Bartichotto, pero Bartichotto después la tomó, obviamente tomó el 7 como su número icónico, podríamos decir. Hay un pequeño dato rosa para la ocasión. Chiquillos, ha llegado el final. Y tenemos que dar las gracias a nuestro querido amigo David, porque ha sido un gran programa. Yo creo que los amigos de Falso 9 van a estar súper contentos porque tuvieron toda la historia de Bartichotto, ¿cierto, chiquillos? Así que despídanse de David, amigos. José, Dani. Gracias, Fernando. Sí, un gran capítulo, interesantes datos. David tenía vivió en carne viva el proceso de Bartichotto, así que tenerlo acá era un testimonio, un testigo viviente de esto, así que se agradece sus datos, su participación y bueno, que se repita, como dije la otra vez. Sí. A disfrutar del programa. Voy por la tercera parte del libro. Exactamente, esperamos contar. 777. Claro, exactamente, falta el otro. Así que esperamos contar con la presencia de David para la próxima oportunidad y bueno, un gran capítulo, chiquillos. Ya, David, despídete de nuestros amigos. Ahí te dejo la tribuna. Muy agradecido, he hablado harto, así que de verdad que lo pasé muy bien, poco pauteado y fue más del alma, es un programa del alma que nació. Eso es lo que, claro, entonces, eso es con las manos limpias, y el alma expuesta, pero bastaba con eso, en una conversación de Bartichotto, y lo pasé muy bien, sobre todo con amigos, así que espero se repita. Fernandito. Dele, José. Una última, recuerdo solamente que ya son las 23:39, ya en 20 minutos más. Hay 2 natalicios importantes, hay que decirlo acá, en vivo antes que se vaya el programa. Cumpleaños Club Deportivo Santiago Wander, el más viejo de Chile, el decano. El decano. Y está de cumpleaños nuestro amigo Dani, ¿cómo no lo vamos a decir? Sí, el que se le ocurre hacer el día del Wander. El hombre Reels. Sí, me tocó el cumpleaños justo con mi rival Wanderers, pero está bien. Años, estamos a 14 de agosto de 2025 para que queden los registros de archivos. Son las 11:38, así que como bien dice José, estamos a puerta de 2 grandes cumpleaños de una gran institución como Santiago Wanderers y mi cumpleaños que es más importante que Wanderers. Eso, que esté muy bien, chiquillo. Ya, chiquillo. Quiero verlo luego. Feliz cumpleaños, Dani. Gracias, David. Gracias, José. Gracias, amigos de Falso 9, por estar con nosotros. Recuerden, falso9.cl, Instagram, los Reels de Dani, que siempre están. Cápsulas de Falso 9. Cápsulas de Falso 9. Recuerden, canal de YouTube, Falso 9 Chile, TikTok también, recuerden, Falso 9 chileno, y ahí podrán encontrar todo esto nuevamente y van a poder nuevamente escuchar las grandes aventuras de Colo-Colo y también el gran relato de David. ¿Ya? Entonces, chiquillos, vamos a dar término y adiós. Chao. Adiós. Hasta la próxima. Chao.
Llegamos al pitazo final de Falso 9 Podcast. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del balompié nacional. Un viaje posible gracias a las fotografías que nos permiten conversar apasionadamente sobre los grandes protagonistas del fútbol. No olvides visitar nuestra web falso9.cl para más contenido exclusivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Falso 9 Chile y no olvides seguirnos en Spotify en Falso 9 Podcast y Falso 9 Playlist. Hasta la próxima.